viernes 28 de mayo realizamos el ADA 11 llamado Expresión del Conocimiento. Los integrantes del equipo son Seidi Yamili Palacios Muñoz, Sandra Jocelyn Pechcar y Abigail Salvador Maza, de la Facultad de Educación de la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la asignatura Teoría y Metodología de las Ciencias de la Educación, la cual es impartida por el licenciado en Educación Elber Alfonso Estrella Queme. Y bueno, para comenzar a hablar sobre las expresiones del conocimiento, tenemos como primer punto que el conocimiento científico tiene una forma propia y peculiar de expresarse. Lo puede hacer a través de teorías, leyes, generalizaciones, modelos y tipologías, que son de las cuales se hablarán a continuación. Bueno, el primero tenemos los hechos, que Ander menciona en su libro que el hecho o los hechos son la materia prima de las ciencias factuales, entre ellas la sociología, la ciencia política, la economía, la psicología social, entre otras. Y bueno, de acuerdo a lo leído en las técnicas de investigación social, quiere decir que los hechos son de experiencia empírica y se menciona que no hay ciencia sin hechos. Se dice que los hechos son la materia prima de las ciencias factuales, ya que cada uno de ellos sirve para construirla, porque una de las primeras cosas que tiene que pasar para que posteriormente se investigue más a fondo, pues son estos hechos. También tenemos como siguiente punto que los hechos no explican los fenómenos sociales, ni siquiera el significado de un hecho es manifestado por sí mismo. Y cada uno de estos sirve para construir la ciencia, como se mencionó anteriormente. Existen 4 clases que se incluyen dentro de la extensión del concepto del hecho. La primera es acaecimiento, o como se conoce comúnmente como acontecimiento, que es cualquier cosa que tiene lugar en el tiempo y en el espacio y cubre un solo lapso. El segundo es el proceso, que es la secuencia temporalmente ordenada de los acontecimientos, tal que cada miembro de la secuencia toma parte de la determinación del miembro siguiente. Esto ocurre en, a, en y entre, los cuales son sistemas concretos, ya que estos hechos son sistemas concretos, como se mencionó, y pues objeto se define qué es lo que puede ser del tema, del pensamiento o de la acción, o más bien de lo que se va a hablar. El tercero es el fenómeno, que es un acrecimiento o un proceso tal como aparece a algún sujeto humano. En un hecho perceptible, una ocurrencia sensible o una cadena de ellos, en términos más comunes, es lo que está propiciando los sucesos. Y como último punto están los sistemas concretos, que son las entidades o las cosas físicas que se distinguen de los sistemas conceptuales como las teorías. Como pudimos darnos cuenta, estas 4 clases se relacionan entre sí. Se podría decir que son sinónimos, ya que solo cambian por cosas diminutas. Existen expresiones de la palabra hecho que se utilizan en la vida cotidiana que no tienen el significado de lo que estamos explicando anteriormente. Un ejemplo de esto es cuando se utiliza la expresión es un hecho. Esta expresión es peligrosa cuando se utiliza como expediente retórico para ocultar una hipótesis, disfrazándola de dato, como un dato curioso o algo por el estilo. Y bueno, el ejemplo de hechos es la detección de las ondas gravitacionales. Como segunda expresión del conocimiento tenemos la clasificación, que también en este libro Ander menciona que el acto en sí de clasificar no ofrece mayores problemas científicos o filosóficos. Lo que sí puede plantear es algún problema en el fundamento o en la validez de las pautas. También se menciona que se trata del modo más simple de analizar y sintetizar. Bueno, también podemos mencionar que es necesario un esfuerzo de categorización, sistematización y ordenación, mediante el cual se agrupan un conjunto o conjuntos de acuerdo con ciertas similitudes. Básicamente, el término clasificación hace referencia a agrupar ciertas cosas dependiendo de las características que se pueden observar, como el color, su forma, entre otros aspectos.
Y bueno, el ejemplo que tenemos es clasificar los colores o los objetos, como les mencioné anteriormente, de acuerdo al color o los rasgos característicos que los representan. Y como tercer punto tenemos la generalización, el cual en este libro menciona que es el origen de la ciencia, o más bien es que sin la generalización no hay ciencia, solo habrían acumulaciones de observaciones. Mediante estas generalizaciones empíricas es posible establecer la concomitancia o conexión universal entre las propiedades. También se menciona que las observaciones se transforman en generalizaciones, lo que le da comienzo al trabajo científico. La generalización es una proposición que a partir de casos individuales o pasados afirma una conexión entre las propiedades que se aplican a todos los casos. Pues existen diferentes formas y niveles de generalización. Una de estas es la formación de conceptos como marginalidad, acomodación, entre otros. También está la formación de categorías como fenómeno urbano, rasgo cultural, etc. Así como también la elaboración de tipos como homo economicus, y también tenemos la deducción de constantes, que es cuando se sufren frustraciones y se asumen conductas agresivas. Por último, tenemos la formulación de leyes como la ley de la tendencia descendente de la tasa de la ganancia. Y bueno, como ejemplo tenemos cuando generalizan que los alumnos de educación tienen la clase de psicología, porque como bien sabemos, esta es una de las materias que se debe llevar de forma obligatoria para conocer un poco más sobre pues los seres humanos, y así los alumnos de esta carrera pues se relacionen con este campo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. 3 momentos lógicos. ¿Qué se ordena? ¿Cómo se ordena? ¿Y para qué se ordena? Esto nos sirve para una equivalencia entre términos y reglas y principios. Esta última palabra de principios suele utilizarse en el sentido de aquello que es fundamento. El término aquello comenzó a ser utilizado por los presocráticos con un significado fundamental, que era aquello donde todo se deriva, un elemento el cual se reduce todos los demás. Igual se suele formular como declaraciones generalizadas y abreviadas referidas a algún espacio, a algún aspecto de realidad social o valores o directivas para la acción. Y esto se suele formular como, ya sea como presupuestos de una actividad racional o lógica, bien como presupuestos de una acción. Los supuestos es un enunciado que consideramos como verdadero aun cuando no se haya demostrado si lo es o no. Esto también nos expresa en la proposición, pero de su verdad, la del supuesto. Depende de la verdad de la proposición. Esto quiere decir que dentro de la filosofía escolástica, por supuesto, se ha entendido aquella dimensión ontológica que hace la sustancia subsistente en sí y no en otro. Son preposiciones cuya verdad se admite explícita o implícitamente, sin pruebas y sin fundamentos necesarios de ulteriores razonamientos. Filosofía y ciencia contemporánea constituye el punto de partida de toda reflexión humana, sea científica, filosófica o de cualquier otra orden. Esto quiere decir que en el punto está constituido por la experiencia natural que opera o prioritariamente de toda tematización posterior. Las ciencias operan como un doble serie de supuestos. Los supuestos previos a la lógica científica,
Esto es todo el mundo de la experiencia cotidiana de donde parte la labor científica y los supuestos que están más allá de la lógica científica. A esto nos referimos en el ámbito que se denomina la metaciencia, donde se encuentra la justificación de la última de los axiomas y principios y la coherencia científica. Y por último tenemos las referencias. Y eso ha sido todo por mi parte. Pues a continuación hablaremos de las tipologías. Las tipologías es la elaboración de un elemento heurístico que intenta establecer un puente entre la necesidad de generalización que tiene la ciencia y los fenómenos particulares que se controlan en la realidad. Es utilizada en las ciencias sociales, siendo la que procura sistematizar y conceptualizar los hechos aislados. El tipo ideal es, pues, un esquema de interpretación, un instrumento de conocimiento, un marco de pensamiento o una utopía racional. La tipificación, como se puede ver en el esquema, consiste en seleccionar y acentuar una o varias características de un fenómeno social a partir de un fenómeno significativo de datos empíricos, con el fin de simplificar y explicar lo existente. El tipo estructurado es elaborado con apoyo de la estadística y las diferentes formas de análisis, pues el valor de una tipología reside en la capacidad de explicar la realidad, ordenando los hechos observados de manera que facilite su comparación. Continuando con las variables, por lo general se utiliza como sinónimo de aspectos, propiedad o dimensión. Se trata de una característica observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que pueda adoptar diferentes valores o expresarse de varias categorías. Usado con este alcance de máxima generalidad, todas las cosas, todos los fenómenos y todas las propiedades y características que pueden cambiar cualitativa o cuantitativamente. En la clasificación de las variables encontramos las variables cualitativas son aquellos cuyos elementos de valoración tienen un carácter cualitativo, no susceptible de medición numérica, que por el caso contrario en las cuantitativas son aquellas en que las propiedades pueden presentarse en diversos grados o intensidad y tienen un carácter numérico o cuantitativo. Hablemos de las variaciones continuas y discontinuas. Las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Las discontinuas son las que no toman valores intermedios entre otros dos valores dados. Han de hacerlo siempre con valores enteros. En las variables dependientes e independientes reciben este nombre las variables a explicar, o sea, el objeto de la investigación que se trata de explicar en función de otros elementos. En los independientes son los factores o elementos susceptibles de explicar las variables dependientes. En las variables intermedias se tratan de variables vinculadas funcionalmente a la variable dependiente y a la variable independiente. En las variables explicatorias son las propiedades que interesan directamente al investigador en términos de su modelo y de sus investigaciones. En las variables externas son las que están fuera de interés teórico inmediato y que pueden afectar los resultados de la investigación empírica. Por último, según el nivel de abstracción, es posible considerar tres tipos de variables. Variables generales son las que refieren a realidades no inmediatamente medibles. Las variables intermedias son las que expresan algunos aspectos parciales de las variables generales, pero más concretas y cercanas a la realidad. En las variables empíricas son las que representan los aspectos directamente medibles y observables. Como vemos, de aquí en parte los pasos
operacionales de variables. Comenzando con la representación del concepto de variable. En esta primera fase se realiza un intento de definición. Con este proceso se trata de especificar en el concepto utilizado los aspectos o dimensiones de interés operativo que se escogen indicadores. En la elección de indicadores se trata como el universo de indicadores que es muy amplio. Por razones prácticas hay que seleccionar un subconjunto de indicadores. En la construcción de índices, finalmente, hay que combinar los indicadores en alguna fase y clase de índice, que agrupe en una medida común todos los indicadores referentes a una dimensión. A cada índice, de acuerdo a su importancia, se le ha de asignar un peso o valor. En el ejemplo se puede notar que en la variable cualitativa se observa el estado civil de las personas. Puede que sea soltero, casado o divorciado. Por último, los indicadores. Desde un punto de vista metodológico, podemos caracterizar a los indicadores como el máximo grado de operacionalización de las variables para el control empírico de los enunciados conceptuales. Las indicaciones son un antídoto contra la vaguedad y una garantía para la precisión y concretación en la investigación social. Los indicadores son instrumentos que no operan por sí mismos. Ellos indican o sirven para indicar, y esta indicación lo hacen desde el campo ideológico y desde la escala de valores del científico social que elabora los indicadores. Como ejemplo podemos observar un modelo clásico con que suelen ejemplificarse los temas procedentes. Es la presentación del paradigma de análisis utilizado por Emilio Durkheim. En el suicidio, la forma como aquí lo enunciamos es una manera de formalizar lo que se encuentra en esa obra.